Buenas tardes, mi nombre es Erika Lorena Cardona Cañaveral. A continuación vamos a hablar sobre la lectura sociológica y escogimos el documental Pirotecnia. Pirotecnia es un falso documento donde se recoge la tradición como inicio del cine en el país. Es un documental el que nos muestra la cruda realidad de Colombia, en la que la guerra ha sido protagonista y ha marcado la vida en un país a través de acciones que resuenan una historia personal y donde hay constantes hechos de violencia y donde la verdad ha sido opacada por el silencio y la negación. Pirotecnia nos muestra el inicio del cine colombiano a través de imágenes de hechos violentos que han marcado la vida del país y recuerdos familiares. El documental cuenta la historia. Inicia el 10 de febrero de 1906 con el intento de asesinato del presidente Rafael Reyes y el fusilamiento de 4 hombres implicados en los hechos, los cuales fueron llevados a la plaza pública y asesinadas frente a 10.000 personas. Este hecho haría ante el público un gesto de autoridad y una invitación a dar fin entre el Partido Liberal y Conservador y enmudecer el Estado tras la guerra que había acabado de pasar solo hacía 4 años. Nos relata el mutismo de la madre y cómo entendernos desde el pensamiento crítico y los hechos que lo llevaron a él, causando así un trastorno en la relación familiar y dándonos a entender que del silencio a la depresión hay un paso. Crisis personal que lo obligó a hacer un registro de la enfermedad de su madre y así escudriñar en el pasado familiar y en los archivos fotográficos, encontrándonos asimismo en una obra de teatro infantil en la que él mismo actúa pretendiendo ser un falso guerrillero capturado. Analiza los hechos violentos que han marcado la vida del país antes y ahora, hechos de los que poco a poco se hablaba, pese a la magnitud de las muertes y desaparecidos, jóvenes, ancianos y niños a quienes se les arrebataba su identidad, pasándolos por falsos positivos y creando así una obra teatral, Victoria Militar. Para hablar de Colombia hay que hablar de la guerra y para hablar de la guerra hay que hablar de ejércitos, de muertos y de cementerios. A través del fútbol y las cámaras cambia la historia del país. En este fragmento nos narra el primer campeonato de fútbol colombiano que fue registrado en cámaras. Era la final y en el minuto 41 se cometió una falta contra un jugador peruano. El árbitro marca un penal, pero el técnico del equipo retira a todos sus jugadores alegando que no hubo ningún empujón y que no había garantías en el arbitraje. El partido jamás terminó. El camarógrafo Carlos Pelvet fue acosado por cientos de fanáticos quienes querían obtener el registro fotográfico para ver si hubo falta o no, pero Pelvet respondió: no hay diferencia entre alguien que se cae o simuló caerse. Es inútil juzgar una imagen. No son un buen lugar para buscar la verdad, pero sí buscar en la realidad el efecto de esas imágenes, de lo que esas imágenes generan. Muertes reales y puestas en escena, muertes dignas del duelo y otras que no, son la realidad de un país, un silencio como forma de autodestrucción y cómo desaparecer poco a poco hasta la mínima expresión. Muchas gracias.